Hola, mi nombre es Alberto Pineda, soy estudiante de medicina. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema de complemento. El cuerpo humano cuenta con sus propios mecanismos de defensa ante los diversos patógenos a los que estamos expuestos todos los días. El conjunto de todos estos mecanismos se les conoce como sistema inmunitario. El sistema inmunitario posee dos tipos de respuestas inmunitarias, la humoral y la celular. La primera cuenta con diversos tipos de moléculas que se encuentran en la sangre, como lo son los anticuerpos, producidos por los linfocitos B, y proteínas especializadas encargadas de monitorear que todo esté en orden en nuestro organismo. De estas últimas estaremos hablando más adelante. La segunda cuenta con tipos de células especializadas, los linfocitos T. Estos actúan como mecanismos de defensa ante virus y bacterias capaces de sobrevivir y multiplicarse dentro de una célula huésped, lugar en donde los anticuerpos no pueden acceder. Ambos tipos de respuesta persiguen el mismo objetivo, que es el de proteger a nuestro organismo. En este video, nos enfocaremos más a las proteínas que forman parte de la respuesta humoral. Este conjunto de proteínas especializadas se les conoce como el sistema de complemento. Dentro de las funciones generales que tiene el sistema de complemento, podemos dividirlas en inmunitarias y no inmunitarias. Sus principales funciones inmunitarias son marcar microorganismos patógenos, pegándose a ellos, destrucción de bacterias, generando poros en cada una de ellas, reclutar células inmunes a través de moléculas que los atraen llamadas anafilotoxinas, y generar inflamación, mediante el favorecimiento de secreción de prostaglandinas por parte de las células inmunitarias y no inmunitarias. Hablando de sus principales funciones no inmunitarias, podemos mencionar que contribuye a la cascada de coagulación, interviene en la eliminación de las células muertas por medio de la vía de apoptosis y maduración del sistema nervioso. Ahora, como mencioné anteriormente, el sistema de complemento está compuesto de diversas proteínas que circulan en la sangre. Estas proteínas se encuentran inactivas y su activación depende de la presencia de moléculas o microorganismos que el cuerpo reconozca como extraños. Su activación consiste en la proteólisis secuencial para generar complejos enzimáticos con actividad proteolítica, lo que significa que su activación consiste en la separación de proteínas en dos fragmentos, uno más grande que el otro. Uno de estos fragmentos se junta con otros fragmentos de proteínas que también han sido separadas, formando así lo que se le conoce como complejo enzimático. Estos complejos enzimáticos se encargan de separar a más proteínas en dos fragmentos. Cada una de estas proteínas están categorizadas por letras y números, que estaremos viendo más adelante. Una vez activas, estas tienen la capacidad de unirse ya sea a microorganismos patógenos, anticuerpos o células que se encuentren en proceso de muerte. Por lo que puede surgir la siguiente pregunta: ¿cómo es que estas proteínas pueden saber cuándo están atacando una bacteria o un virus y no una célula sana? Y bueno, la respuesta es que no lo hacen. Por lo que las células sanas cuentan con mecanismos para poder inhibir los mecanismos de activación del complemento. Estos mecanismos inhibidores son ejecutados con ayuda de proteínas que se encuentran en nuestras células. Proteínas que no poseen los microorganismos patógenos y que nuestras células en proceso de muerte poseen en mucho menos cantidad, al grado de no ser suficientes para inhibir el sistema de complemento, pero sí para no desencadenar una inflamación. La activación del sistema de complemento se da de tres formas diferentes y se clasifican en vías. Estas son la vía alternativa, la vía clásica y la vía de las leptinas. Aunque estas vías de activación sean diferentes la una de la otra, todas coinciden en que, para que se dé su activación, es necesaria la separación de la proteína C3, que es la proteína del complemento más abundante en la sangre. Esta proteína, al fragmentarse, se divide en un fragmento pequeño llamado C3A y un fragmento más grande llamado C3B. Todos los fragmentos ligeros A en conjunto reciben el nombre de anafilotoxinas. Estas tendrán una función quimiotáctica, es decir, atraen a células proinflamatorias y fagocíticas, mientras que todos los fragmentos B se encargarán de unirse a los microorganismos patógenos.
Otro suceso que es necesario para continuar con la activación del sistema de complemento es la generación de la enzima C3 convertasa, cuya función es dividir a otras proteínas C3 en fragmentos A y B, y C5 convertasa, cuya función es dividir en proteínas C5 en los fragmentos ya mencionados hace unos momentos. La generación de estas enzimas se mencionará más adelante. Continuando con la explicación de las tres vías ya mencionadas, la más utilizada es la alternativa, puesto que es la más fisiológicamente activa, por formar parte de la inmunidad innata, por lo que hablaremos de esta vía con más detalle a continuación. Lo que hace especial a esta vía es que no necesite de la presencia de anticuerpos para ser activada. De hecho, es muy común que ésta se fragmente durante la trayectoria de circulación que tiene por el plasma sanguíneo. A este proceso se le conoce como activación basal. Este tipo de activación hace que las proteínas C3b se peguen a las células que tienen a su alrededor. Sin embargo, como mencioné anteriormente, si la célula se encuentra sana, inhibirá la secuencia de activación del complemento. Pero si la superficie a la que se unió C3b es de un patógeno o alguna célula normal, esta proteína continuará con su secuencia de activación, que, para esta vía, sería la unión de C3b con el factor B, que es otra proteína que forma parte del complemento. Esta proteína, al unirse con C3b, es dividida por otra proteína del complemento, el factor D, que se encarga de dividirla en BA y BB. Esta última permanece unida a C3b, formando así el complejo C3-BBB. Este complejo genera la conformación de la enzima C3 convertasa, encargándose de amplificar la división de más proteínas C3, lo que da pie a la siguiente secuencia de activación, que no es más que la unión de otra proteína C3b al complejo de C3 convertasa, formando así un nuevo complejo llamado C5 convertasa, que se encarga de dividir proteínas C5 en C5a y C5b, siendo esta última la primera proteína del complejo de ataque de la membrana, ya que ésta se encarga de reunir al resto de proteínas del complemento, C6, C7, C8 y múltiples C9. Todas estas proteínas, pero en esencial la C9, se encargan de la formación de poros en la membrana, causando la lisis ya sea de la bacteria o de la célula. Mientras todo esto sucede, las anafilotoxinas, que recordemos que son las proteínas de fragmento A, se encuentran en el medio soluble e inducen la presencia de fagocitos y otras células inmunitarias. Esto con el objetivo de que el microorganismo sea fagocitado. Sin embargo, hay ocasiones en el que las células fagocíticas no captan todas las partículas resultantes de la lisis del microorganismo, lo que genera que estas últimas permanezcan en el medio extracelular. Es aquí donde el sistema de complemento sigue haciendo su función, puesto que las partículas que se quedan libres en el medio extracelular están acompañadas de proteínas del complemento. Los eritrocitos poseen receptores para dichas proteínas. Gracias a esto, cuando los eritrocitos circulan por la zona donde ocurrió la lisis, captan estas proteínas adheridas a las partículas antígenas. Posteriormente, cuando los eritrocitos llegan al hígado o el vaso, son captados por los macrófagos residentes de dichos órganos. También hay que mencionar que existe otro factor que facilita la activación de la vía alternativa en las superficies microbianas, y este es la presencia de la properdina, una proteína cuya función es fortalecer la adherencia del complejo de C3 convertasa a la membrana microbiana. Con esto finalizamos la explicación de la vía alternativa. En próximos videos estaremos viendo las otras dos vías restantes. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartir. Y recuerda, siempre hay tiempo para poder cuidar tu salud.